Nuestro Ecuador, país maravilloso, rico en recursos naturales, en tradiciones y en culturas. A pesar que el país ha crecido económicamente en las últimas décadas, la riqueza se concentra en pocas manos, provocando desigualdades sociales profundas. ¿Qué han hecho los partidos para eliminar la pobreza? ¿Dónde están los miles de millones de dólares recibidos por explotación petrolera y exportación de banano, camarón, flores, madera y otros productos nuestros? ¿Qué han hecho los gobiernos en los últimos 30 años para lograr que la riqueza y el bienestar lleguen a todos los ecuatorianos? En la década de los 70, el Ecuador inició la explotación de petróleo y se instauraron gobiernos militares. A pesar del boom petrolero en el país, se mantuvieron los niveles de inequidad social. Por presión de la sociedad civil, se organizó el proceso de retorno a la democracia y se convocó a elecciones populares, dando fin al periodo de gobierno militar. Es así que en 1979 llegó al gobierno el nacionalista Jaime Roldós, quien ofreció cambios para el país. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sus ofertas quedaron truncadas tras su repentina muerte, cuyas causas no han sido suficientemente esclarecidas. En 1981, el demócrata cristiano Osvaldo Hurtado asumió la presidencia. En este gobierno se sucretizó la deuda privada, con el que se libera a la banca y poderosas empresas de sus deudas. No para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. Y esas leyes ojalá se aprueban, obligando al Banco Central que asuma 1.500 millones de dólares de la deuda privada. Creció el endeudamiento externo, se agudizó la crisis social y se inauguró la partidocracia en el país. En 1984, ascendió al poder el representante de la oligarquía, León Febres Cordero, con su oferta de pan, techo y empleo. Están los hombres que he escogido para que me acompañen. Ellos saben como yo que no habrá sacrificio capaz de detenernos. Caracterizó a este gobierno la represión al pueblo y el terrorismo de Estado. Creó grupos paramilitares para acallar a estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general, que levantaban su voz contra la violación de los derechos humanos y la corrupción. Asesinaron a Consuelo Benavides y a los hermanos Restrepo, entre otras muertes y desaparecidos. Han pasado 20 años y no se ha sancionado a los culpables de los crímenes. En el año de 1988, asumió el gobierno la Izquierda Democrática, con Rodrigo Borja, que nacionalizó la empresa Texaco y fortaleció el Seguro Social Campesino. Inauguró la presencia de las tercerizadoras en el país, que debilitó al movimiento sindical de los trabajadores. Aumentó el trabajo infantil y la migración del campo a la ciudad. En 1992, llegó al gobierno Sixto Durán Ballén. El país tuvo nueva forma de saqueo, promulgó la Ley de Modernización del Estado para privatizar las empresas públicas y transferir recursos del Estado hacia las empresas privadas. Fue acusado de sacar del país a su nieto político, Fabián Anda, actual prófugo de la justicia, por el caso de estafa, flores y miel. El vicepresidente Alberto Dajic, hoy exiliado en Costa Rica, compró conciencias en el Congreso con dineros de los fondos reservados. Y celebro y me enorgullezco de haber utilizado cuentas bancarias. En 1996, llega el populista Abdalá Bucaram con el lema "Ahora le toca a los pobres" y un solo toque. Continúa la corrupción
como el caso de la mochila escolar. Hay maestros que no saben leer. El país estaba cansado de los políticos que saqueaban los dineros de la patria. La ciudadanía protestó. Bucaram fue destituido por el Congreso Nacional, que le declaró mentalmente no apto para gobernar. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República. Debía asumir el cargo la vicepresidenta Rosalía Arteaga. En 1997, violentando la Constitución, el Congreso designó a Fabián Alarcón como presidente interino de la República, quien convocó a la 19ª Asamblea Constituyente. Los partidos de derecha, al servicio de la banca y de la oligarquía, redactaron una carta magna a su medida para continuar saqueando al país sin rendirle cuentas a nadie. La Constitución aprobada permitía privatizar el agua y varios recursos públicos. El exmandatario Osvaldo Hurtado, siendo presidente de la Asamblea, impuso una serie de reglamentos para impedir que el Congreso pudiese reformar la Constitución. Luego, en 1998, gana las elecciones el demócrata cristiano Yamil Maguad, quien dolarizó la economía ecuatoriana, beneficiando a banqueros corruptos. Congeló las cuentas de los ecuatorianos al decretar un feriado bancario. Este atraco del siglo le costó a todos los ecuatorianos cerca de 8.600 millones de dólares. Llevó a la quiebra a miles de empresas y a la pobreza a cientos de miles de compatriotas. Todavía existen banqueros corruptos que no han sido procesados. Viven como reyes en los Estados Unidos con el dinero del pueblo ecuatoriano. Ante la crisis económica, 3 millones de compatriotas dejaron el país en busca de un mejor futuro. Maguad, junto a Heinz Meller, sin consultar al pueblo, entregaron la base de Manta para uso militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Creció el descontento popular. Maguad fue derrocado tras un levantamiento indígena, campesino y ciudadano, al cual se sumó una parte del ejército. Su caída y autoexilio hacia los Estados Unidos se debió a su entrega a la banca, que financió su campaña electoral. De manera exclusiva al aporte que hizo el señor Aspiazu. Los cabecillas de la revuelta contra Maguad fueron encarcelados y los soldados que apoyaron, dados de baja del ejército. Luego de la huida de Maguad, tras bastidores, sectores de la derecha lograron posesionar en un cuartel militar a Gustavo Noboa. El gobierno de Gustavo Noboa renegoció la deuda externa del país, comprometiéndose al pago de la deuda con más del 50% del presupuesto del Estado, en perjuicio de la inversión social en educación, empleo, salud, vivienda y trabajo. El entonces coronel Lucio Gutiérrez llega al poder, apoyado por movimientos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de izquierda ecuatoriana que buscaban un cambio del país. Una vez en el poder, se alineó dócilmente a los Estados Unidos, involucrando al Ecuador en el Plan Colombia. Otorgaron más de 6.000 visas ilegales a ciudadanos chinos. Compró al Congreso para destituir a los miembros de la Corte Suprema y colocar en su reemplazo a sus amigos y allegados, organizando la llamada Pichicorte. La Pichicorte permitió el retorno al país a los prófugos de la justicia, Abdalá Bucaram y otros funcionarios